y de nuestra atención para que seas tú hablando directo a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios. En esta mañana estamos aquí y vinimos una vez más a reunirnos, a congregarnos como el pueblo de Dios. Los preadolescentes salen a su clase, los jóvenes están en retiro, algunas damas están en tiempo de retiro también, pero todos los demás estamos aquí. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Bendecimos la vida de todos los que estamos aquí y los que no nos pudieron acompañar también les bendecimos. Pedimos que sigamos orando por la hermana doña Rosina. Está en el hospital nuevamente. Esta madrugada está en el hospital. Me envió un mensajito, así que recordémoslas en nuestras oraciones. Y al hermano don Pancho también, que está mejorando, pero la hermana doña Rosina está en el hospital hoy. Así que le enviamos un mensajito y muchos besos y abrazos y bendiciones. Bueno, hoy vamos a terminar nuestra serie de una fe viva. Terminamos esta lección. Una fe viva es un tema práctico que nos ofrece herramientas, y ese es el propósito, ofrecernos herramientas prácticas para que podamos continuar creciendo en fe y madurando en el camino. Y en estas pasadas semanas vimos diferentes ingredientes para lo que puede ser una gran receta en nuestro camino de una fe viva. Una de las enseñanzas que comenzamos la primera semana, creo que lo tenemos en la presentación. La primera semana hablamos sobre la fe viva y cómo una fe viva nos mueve a amar como Jesús nos amó. Entonces, todos los que somos hijos e hijas de Dios, discípulos de Jesucristo, que intentamos vivir una fe viva, esa fe viva en cada uno de nosotros nos debe mover a amar como Jesús amó. Ahí tiene uno de los primeros ingredientes. Si usted dice ser un discípulo de Jesucristo, ame como Jesús amó. En su interior debe haber ese deseo de que su fe lo debe estar impulsando a amar como Jesús amó. Ya la segunda semana y la tercera semana hablamos de una fe viva que nos mueve a servir como Jesús sirvió. Entonces, todos los discípulos de Jesucristo, dentro de su ser debe haber ese deseo y esa fe que tenemos, porque si nos preguntamos a cada uno de nosotros, ¿usted tiene fe? Decimos que sí. ¿Y tu fe está viva? Esa es la otra parte de la pregunta. Si tu fe está viva, tu fe te debe mover a amar como Jesús amó, y ahora tu fe te debe mover a servir como Jesús sirvió. Eso lo vimos la semana pasada. Y la próxima, una fe viva nos mueve a adorar como Dios es digno de ser adorado. Ahí tenemos tres ingredientes elementales para cualquier persona que dice y se llama a sí mismo discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo. Entonces eso es como para mirarnos en un espejo y decir, ok, mi vida, mis acciones me están moviendo a amar como Jesús nos amó. Mi vida de fe me mueve a servir como Jesús sirvió. Mi vida de fe me mueve a adorar como Dios es digno de ser adorado. Ahí hay tres elementos: amar, servir y adorar. Todo discípulo y seguidor de Jesucristo necesita examinar estos tres ingredientes, y ese era uno de los objetivos de la serie. Y hoy vamos a entrar en un cuarto ingrediente para nuestra receta. ¿Y cuál es ese cuarto ingrediente? Próximo slide.
Una fe viva nos mueve a vivir en comunión con Dios y con los demás. Ahí está el cuarto ingrediente. Una fe viva nos mueve a vivir en comunión con Dios y con los demás. Y aquí, como bien dice el dicho puertorriqueño, los huevos se pusieron de a peseta y ahora están bien caros los huevos. O sea que ya ese dicho de a peseta ya no existe. Ahora sí que se puso la cosa difícil. Y siempre yo les he comentado y hemos hablado en conversaciones que los seres humanos, cuando hablamos de fe, todo iba bien. Yo puedo amar como Jesús nos amó. Eso está práctico. Mi fe me puede mover a servir como Jesús sirvió, pero yo elijo cuándo y a quién. Eso también lo podemos controlar. Y yo digo que vivo una fe viva y adoro a Dios porque Él es digno de ser adorado. Y todavía mi fe viva me puede permitir tener comunión con Dios. Desde mis parámetros y desde mis términos, yo puedo entender de que yo puedo tener comunión con Dios. Hasta ahí vamos bien. Pero también esa fe viva te debe mover a tener comunión con los demás. Y ahí es donde se complica la cosa. La comunión con los demás. Yo puedo tener comunión con Dios, pero con los demás, eso cuesta. Y ahí empezamos a justificar. No, porque es que es difícil, la gente es difícil. Y ahí empezamos a buscar justificaciones para no tener comunión con los demás, o los demás los que yo elijo. Los demás que son mis amiguitos, los que me caen bien. Los demás los que son de mi nacionalidad, por ejemplo. Los demás los que son de mi cultura y de los que son de mi círculo. Los demás los de mi vecino con puerta, pero el de la esquina que ni me mire. Y ahí empezamos a ser selectivos y esa comunión no la queremos. Ahí como que esa parte la obviamos. Y hoy Dios quiere trabajar con nosotros, porque si nosotros decimos que somos discípulos de Jesucristo, la fe viva de nosotros debe mantenernos y movernos en comunión con Dios y con los demás. Eso no se puede separar. Nosotros lo separamos, pero la Biblia nos enseña que eso no se separa. Hay personas que viven todo un cristianismo. Yo amo a Dios, Dios sabe que yo lo amo, que yo haría cualquier cosa por Él. Yo voy a la China por Dios, yo voy al espacio por Dios, yo hago todo lo que Dios me pida. Pero con los demás, ahí pongo mis restricciones. No, Dios sabe que yo no puedo. Dios sabe que yo tengo límites. Dios sabe que esta persona me saca de quicio y me saca de mis casillas. Y a lo mejor no nos vamos tan lejos. A lo mejor es nuestro esposo o nuestra esposa o nuestro hijo. Y no podemos tener comunión. Somos los más oradores en la profundidad buscando la presencia de Dios, pero no podemos tener comunión con los de nuestra casa. Y ahí es que se pone la cosa difícil. Porque si decimos tener comunión con Dios, necesitamos comunión con los demás. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Vamos ahora a buscar la Biblia. Vamos a buscar la carta de Primera de Juan. El apóstol Juan escribió 3 cartas. Además del Evangelio de Juan, escribió 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Y vamos a ir a Primera de Juan, la carta del apóstol Juan. La primera carta es Juan 1, 2 y 3. Vamos a ir a la primera carta. Les invito a buscar Primera de Juan y vamos a ir al pasaje del capítulo número 1. Primera de Juan 1:5. La tenemos aquí en versión electrónica visible. No sé si la llegan a ver, pero pues también usted la puede buscar.
Entonces, tenemos que hoy vamos a terminar esta serie y estamos buscando versículos conocidos que nos ayuden y nos impulsen a vivir la fe. Una fe viva que nos impulsa y nos mueve, que nos mueve. Necesitamos mover la fe. Y vamos hoy a ver cómo este capítulo 1 de la primera carta de Juan, el capítulo 1 de primera de Juan, nos va a mover, nos mueve en comunión con Dios y con los demás. Y dice así primera de Juan, y vamos a leer en la versión Reina Valera, aunque también les voy a mencionar una explicación en la interpretación Palabra de Dios para Todos que vale la pena conocer. Y dice así, primera de Juan 1 del 5 al 10. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pasaje interesante y poderoso este, completo y no muy difícil de entender. En este pasaje encontramos al apóstol Juan trayendo un resumen del mensaje del Evangelio. El apóstol Juan está trayendo aquí lo que es el resumen del mensaje del Evangelio y tiene como propósito denunciar algunos falsos maestros y falsas enseñanzas. Por eso es que él está escribiendo esta carta. Él trae el mensaje del Evangelio, pero además quiere apuntar a ciertos falsos maestros que están instruyendo de manera equivocada con herejías. También tiene otro propósito y es animar y asegurar la salvación de los que creen en Cristo Jesús. Dice también que en medio de este proceso Juan está tratando de llamar la atención de los seguidores de Jesús a enfocar su mirada y afirmar el fundamento de su fe en la verdadera razón y el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a textos como este, es bien importante entender ese propósito. ¿Por qué es que escribe Juan? ¿A quién le está escribiendo? ¿Cuál es la razón, el propósito? ¿Por qué es que le está escribiendo esta carta? ¿Cuál es la intención? Cuando usted entiende eso, usted puede comprender el tipo de mensaje de la carta. Pero si usted no entiende que en ese momento el gnosticismo, los herejes, los falsos maestros están rampantes en ese momento, poniendo falsas enseñanzas, usted no puede entender por qué Juan está diciendo estas cosas. Entonces es bien importante que como estudiosos de la palabra podamos buscar comentarios bíblicos para nutrir y enriquecer el propósito del por qué hay un libro y por qué, a quién se le escribió. Entonces, dentro del propósito de la carta ya les expliqué, Juan está haciendo un resumen del mensaje del Evangelio, denunciando a los falsos maestros y las falsas enseñanzas y animando y asegurando la salvación. Entonces,
En un mundo extremadamente cada vez más individualista, la Biblia nos sigue enseñando la importancia y la necesidad de la comunidad. Esto implica que una vida cristiana genuina se caracteriza por una correcta y constante relación con Dios. Cuando reconocemos que necesitamos de su gracia en perdonarnos, y esto refleja una correcta y constante comunión con los demás creyentes. Vamos a mirar ahora y a desmenuzar este pasaje. Y comienza el verso número 5 y dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Ahí empieza Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Juan está aclarando de que este mensaje él no se lo inventó. Él está diciendo: hey, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesucristo. Él dice: este mensaje no lo dije yo, lo dijeron los apóstoles, alguien se lo inventó, yo creo que puede ser. No, él quiere afirmar: hello, este es el mensaje de Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Quiere afirmar: yo les voy a compartir un mensaje que no es mío, es el que yo oí. Ahí viene la primera enseñanza. Él quiere asegurarse de que entiendan que él solo es un instrumento para proclamar y hablar el mensaje que viene de parte de Dios. Juan viene a traer un mensaje de parte de Dios que no sale de él. Y dice, ahora va a decir cuál es el mensaje. Dios es luz. Ahí viene el mensaje. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué significa que Dios es luz? ¿Qué significa eso? Dios es luz. Cuando usted escucha que Dios es luz, ¿qué es luz? ¿Qué viene a su mente? Dios es luz. ¿Qué viene a su mente? Dios es luz. Hay un camino. Claro, no es oscuridad. Hay un camino de oscuridad. No es oscuridad. No es oscuridad. El camino es claro. El camino es claro porque Dios es luz. En medio de la oscuridad es la luz. En medio de la oscuridad Dios es la luz. Dios es luz. Dios es luz. A veces repetimos y leemos textos, pero no tomamos el tiempo para pensar qué significa eso. Los comentaristas dicen: Dios como luz es un concepto cristiano, pero también para el pagano, Dios es un Dios de tinieblas que es imposible de conocer. Para el judío, Dios es uno que se esconde, no es luz, sino fuego consumidor. Para Santiago, Dios es Padre de las luces. Santiago 1:17. Para Pedro, Dios es aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Solamente al cristiano Dios es revelado como luz, absolutamente libre de oscuridad e impurezas. Miren qué interesante esto. Entonces, ¿qué significa que Dios es luz? Dios es fuente. Dios es la fuente de la luz material del mundo. Dios es la fuente de la luz espiritual del mundo. Dios es fuente de sabiduría. Dios es pureza. Dios es la fuente de la hermosura. Dios es la fuente del gozo. Dios es la fuente de la gloria. Dios es la fuente de la santidad. Dios es la fuente de la perfección. Dios es la fuente y en Él no hay fallas. Eso implica cuando Juan dice: Dios es luz.
nosotros pensamos. Hay una profundidad y hay una intencionalidad. Pero me encanta porque Juan no se queda ahí. Juan quiere afirmar lo que Dios es. Y quiere afirmar también que Dios no tiene errores. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Eso es una seguridad. Él quiere afirmar en nosotros hoy, y nosotros debemos y necesitamos entender eso. Dios es luz. Dios es la fuente, ya les expliqué. Dios es la fuente de todo el mundo material y espiritual. Dios es fuente de sabiduría. Dios es fuente de pureza, de hermosura, de gozo, de gloria, de santidad, de perfección, sin fallas. Dios es y mucho más. Pero en Él no hay tinieblas, no hay errores. Cuando usted entiende que Dios es así, su perspectiva de Dios y su vida en fe va a cambiar. Entonces nos movemos y empieza a desmenuzar ahora las falsas enseñanzas que habían, porque había movimientos de los gnósticos, los herejes, esos falsos maestros que estaban enseñando cosas equivocadas, y ahí empieza ahora el señalamiento para los falsos maestros. Ya le afirmó la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esa es la verdad y punto. Ahora con la verdad especificada, y no lo dijo Juan, lo dijo Jesucristo. O sea, él dijo, ya él afirmó. ¿Quién lo dijo? No es invento mío. ¿Cuál es la verdad y el mensaje? Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y ahora le voy a hablar a los mentirosos, a los falsos maestros. ¿Y qué decían los falsos maestros? El verso 6 le está respondiendo a los falsos maestros. Si decimos, ahí viene, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí viene la primera respuesta. Si decimos que tenemos comunión con Él. ¿Cuál era la enseñanza de los gnósticos? Los gnósticos estaban enseñando y ellos negaban que el pecado rompiera la comunión con Dios. Esos falsos maestros decían, no, tú puedes pecar y la comunión con Dios no se va a romper. Esa era la enseñanza de los gnósticos de la época. Decían, no hay problema, tú pecas, que la comunión con Dios no se rompe. Ese era el pensamiento que había en la época. Y Juan dice, hay que parar a este grupo de locos. Y Juan dijo, vamos a responderle. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¡Pum! Se cayó la falsa enseñanza. Juan dice, hay que parar esto. A los que se creen que pueden pecar, a los que se creen que pueden pecar y pueden tener comunión con Dios, no se puede. Les quiero anunciar que no se puede. ¿Y qué más dice el texto? Juan está interesado en que entendamos, y en aquel momento entendieran, que si decimos tener comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué es comunión? ¿Qué significa comunión? Hay una regla vital y fundamental. La comunión no se mantiene por sí sola. ¿Qué significa comunión? ¿Cómo usted la define? La comunión, ¿qué es? ¿Qué es comunión? ¿Qué significa? Una relación. Una relación. En una relación hay comunión. Comunión es una palabra compuesta. Común y unión. Están unidos por una determinación en común. Común y unión. Comunión.
Coinciden. Hay algo en común y nos unimos. Entonces, Juan está diciendo que si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión no se mantiene por sí sola. Hay ciertas condiciones que el creyente debe cumplir para disfrutarla y vivir gozoso. ¿Sabe qué? La comunión puede perderse. La comunión se pierde. ¿Escuchó? La comunión se pierde. ¿Por qué? Porque hay que tener una común unión, hay que tener algo en común y juntarse. Y cuando no se mantiene, se separa. Entonces, esa idea que a veces tenemos de que, ay, yo tengo comunión con Dios y no oramos, y no leemos la Biblia, y no nos congregamos, y no buscamos maneras de crecer, y no hacemos disciplinas espirituales, y no nos juntamos con gente que afile nuestra fe, y no buscamos la manera de enriquecer con lecturas, con clases de formación, no hacemos ejercicios espirituales. No hay manera de crecimiento, no hay manera, no hay comunión, no la hay, es imposible, no se puede. La comunión puede perderse. La salvación es permanente. Nuestra conducta no la afecta. La comunión puede perderse. La salvación es permanente. Nuestra conducta no la afecta. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, vivir en la luz es la característica de los hijos de Dios. No se trata solo de conocer a Dios, sino de conocer más y más, de manera más íntima y profunda, al caminar con Él como fiel amigo con quien compartes tus alegrías, tristezas y secretos. Vivir en la luz es la voluntad de Dios. Él nos invita y nos da la posibilidad de hacerlo. Que vivamos en la luz significa que vivamos en verdad, que seamos transparentes, honestos con Dios y con los demás y con nosotros mismos, guiados por su palabra, la palabra de Dios que es luz en nuestro diario caminar. Dios es la luz y esta luz nos alumbra el camino, nos acerca a Él cada día, nos ayuda a vivir en santidad, en verdad, porque Dios está y es luz. Cuando usted vive en la luz, entonces usted puede venir a la comunión. Estar en la luz te ayuda a vivir en comunión. Y ya dijimos que la comunión es un propósito, una unidad en común, algo en común. Y esa comunión con los creyentes se ve afectada cuando decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Y Juan lo describe como que mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo podemos entonces nosotros lograr la comunión con Dios? ¿De qué manera nosotros logramos entonces afirmar y tener comunión? Necesitamos una relación constante. No hay manera de tener comunión aislados. Dice el texto, verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Ahí viene algo bien interesante que estuve leyendo dentro de diferentes comentarios y se lo quiero tratar de explicar.
Cuando un creyente, una persona acepta a Jesucristo y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo acepta por fe, lo confiesa como su dueño y Señor, es que recibe ¿qué? ¿Qué es lo que recibe la persona? ¿Qué recibe cuando tú haces la oración de confesión? Perdón. La salvación, el perdón de los pecados. Reconoces que eres pecador, reconoces que necesitas a Jesucristo y recibes la salvación. Ok, recibes la salvación. Pero en ese momento tú recibes la salvación y la comunión es continua y constante. Ya recibiste la salvación, pero ahora para tener la comunión con Dios hay que ir trabajando por ella. A veces idealizamos ese momento y decimos, vienes a Cristo y ya está todo hecho, consumado es, Dios ya te recibió y ya está todo hecho y ya no tienes que hacer más nada. No es así, porque la comunión requiere de práctica, de ejercicio, de esfuerzo, de movernos, de vivir. Por eso es que estamos hablando de una fe viva. La gente se cree que la fe está muerta y la fe está viva. Cuando usted vive en una fe muerta, usted se siente y dice, ya yo acepté a Jesucristo y aquí me quedo, ya yo soy salvo, ya yo no voy a hacer más nada. Y no amas como Dios amó, y no sirves, y no vives en comunión, y no adoras, no haces más nada y te quedas ahí. Y usted puede vivir así, pero vive una vida sin propósito, sin alcanzar el máximo potencial que Dios planeó para usted. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo y recibimos esa salvación, eso es glorioso, es maravilloso, pero eso no es lo último. Ahí empieza nuestro ejercicio para alcanzar la comunión a tal manera que usted siga escalando y subiendo escalones y profundidades. Porque hay personas que dicen, Dios me habló y me dijo, y hay otros que no dicen eso. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Hay personas, Dios me habló, Dios me dijo. Hay algunos que lo hacen a la ligera y a veces Dios no le dijo y son ellos o ellas mismas inventándose cosas. Y también eso es otro peligro. Pero hay personas con testimonios fieles que Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. Y yo me imagino, yo pensando, que a lo mejor las personas a las que Dios no le habla dirán, ¿y cómo será eso? ¿Y por qué Dios no me habla? Yo me preguntaba eso. O sea, en un momento de mi caminar con Dios, yo me preguntaba esas preguntas. Yo no sé si usted ha pensado en eso, pero yo sí me preguntaba. De joven, yo escuchaba a los líderes decir, Dios me habló, tengo una palabra que Dios me dijo, y yo decía, ellos me mienten. Yo pensaba de joven que me mentían. Porque ¿cómo tú le explicas a un joven que Dios te habló? Cuando no ha tenido experiencias, cuando no entiende en su total cabalidad, no entiende cómo Dios opera. Yo tenía qué sé yo, 17 años, algo así. No, mentira, tenía como 12 años, 12, 13 años. Yo decía, yo pienso que ellos me mienten. Yo me decía a mí misma en mis conversaciones, ellos están mintiendo porque a mí Dios no me habla. Hasta que un día fui a un retiro y allá los líderes y todos, Dios me habló y Dios no me hablaba a mí. Y yo me fui bien frustrada de ese lugar. Tuve 3 días allí, Dios no me habló nada. Yo no sentí nada y la gente, sentí a Dios, sentí la presencia de Dios, sentí algo. Y yo decía, Dios mío, yo no siento nada. Y yo me fui bien frustrada de ese retiro, pero bien frustrada, pero literalmente bien frustrada. Y yo llegué a casa y yo decía, no, algo me pasa, algo está pasando conmigo porque
yo no, ni oigo a Dios, ni Dios me habla a mí, ni siento nada, ni veo lo que ellos ven. O sea, yo me sentía bien fuera de grupo. Y yo iba a la iglesia por mucho tiempo y amaba a Dios y me entregué a Jesucristo y acepté a Jesucristo y todo, pero yo siento, yo veo, yo oigo, yo escucho, eso yo no lo vivía. Y yo me enojé. Y fui a Dios ahí, me monté en mi y le lloré a Dios y le clamé a Dios y yo le dije, yo quiero que tú me hables. Porque si tú dices, ellos dicen que tú le hablas y ellos no están mintiendo, yo quiero que tú me hables. Y esa era mi oración. Háblame, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me hables. Yo no sé si tú eres verdadero, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú eres real, pero yo quiero que tú me hables. Y empecé a buscar a Dios y a pedirle cosas puntuales. Yo quiero que tú me ayudes. En ese momento yo viví una crisis familiar en mi hogar y yo decía, yo quiero que mi mamá ya deje de golpearnos. Paralízala, cámbiala. Yo quiero que tú, si tú de verdad existes, yo quiero que esto pare. Y yo le pedía y yo veía eso. Yo veía esas cosas. Yo quiero que esto pare. Yo nunca escuché a Dios audiblemente en ese momento, pero yo le decía, yo quiero que este maltrato pare. Yo quiero que pase esto. Yo te pido que si tú existes de verdad, esto. Y yo era una niña. Y ahí yo empecé a ver que lo que yo le decía a Dios, Él sí me escuchaba. Y eventualmente después pasaron un tiempito y vino un predicador a la comunidad donde yo vivía. Y ese predicador, yo estaba lavando mis platos y el predicador dijo, a ti que estás lavando los platos. Y yo dije, ¡ah! O sea, yo estaba en mi cocina, nadie me estaba viendo. Yo estaba diciendo, ya vienen los aleluyas. Como en Puerto Rico le decimos aleluya a los que vienen a hacer los servicios. Y entonces yo, los aleluyas otra vez. A ti que estás lavando los platos, ven que Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hablarte. Y yo no quería ir. Yo no quería ir. El cuento largo corto es que yo empecé a temblar en mi casa. Y él decía, ven, Dios tiene una palabra para ti. Y yo no quería ir. Era en la cancha de baloncesto. Yo no quería. Ven, te estoy esperando. Tú la que lavas los platos. Y yo dije, soy yo. Me cambio y voy para allá. Y era un joven. Después nos hicimos amigos y todo del predicador. La cosa es que ese joven habló, me dio una palabra de Dios y yo caí allí en descanso y todo. Y nadie me tocó, ese joven habló y era una presencia de Dios que yo me caí allí delante de todo el barrio, todos los que estaban, el chisme, todo fue allí delante de todo. Y yo dije, wow, Señor, tú sí que hablas y es verdad. O sea, lo que voy es que a veces nosotros pensamos que tener comunión con Dios se da de la noche a la mañana. Y no es así. La comunión requiere de un proceso. Hay un proceso y uno va profundizando. Pero tenemos que querer. Entonces, dice el verso 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahí está la bendición horizontal. Cuando usted anda en la luz, tiene bendición. Hay una bendición, una comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros es bendición. Pero la gente no lo comprende. La gente dice, tengo que tolerarlos aquí un ratito porque está difícil. No, es bendición. Tener comunión unos con otros es bendición. Pero lo más interesante es que cuando tú andas en la luz y tienes comunión con los otros, ahí viene la parte B del versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú empiezas a amar a otras personas, la sangre de Jesucristo entra en acción. Hay
hay una limpieza constante, continua, todo el tiempo. Una vez que usted ejercita el buscar y amar a los demás, la sangre de Jesús está en constante limpieza y purificación de nuestra vida. ¿Ve qué interesante? Usted, cuando se expone a amar a otro, porque tiene comunión con Dios, para usted poder amar a otro necesita comunión con Dios. Ahí está el secreto. Usted no puede amar a otro si no tiene comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque vas a estar aborrecido, no vas a poder hacer comunión con los demás si no tienes comunión con Dios. Mire, examine a personas que no tienen buenas relaciones con los demás. Cuando tú examinas y les preguntas sobre su relación con Dios y comunión con Dios, es casi ninguna. La relación con Dios es el espejo de la relación con los demás. La comunión, necesitamos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dijimos, el texto nos dice que cuando tú tienes comunión con Dios, tú andas en la luz y la verdad está en ti. Andas en comunión y estás en la verdad. Pero cuando tú no tienes comunión con Dios y no estás en la verdad, tú no puedes ir a tener comunión con los demás. Porque cuando no estás en comunión con Dios, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás cuando no tienes comunión con Dios? Vamos a decirlo. En la oscuridad, en las tinieblas, en pecado. Esa es la realidad. Lo que pasa es que nos cuesta decirlo con todas sus letras. Cuando usted no tiene comunión con Dios, usted está en tinieblas, está en pecado, está en el mundo gris, está perseguido por la mala suerte de State Farm, el anuncio de la mala suerte. Y usted dice, no sé qué me pasa, todo me sale mal, todo se me rompe, todo se me daña, todo me pasa, tengo la mala suerte encima. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Ahí está la clave. Ese es el mejor termómetro para examinar cómo vamos. Y pensamos, no, Padre, yo quiero que... ¿Tienes comunión? ¿Andas en la luz? ¿Andas en la verdad? No estamos en la verdad. Pero decimos, oh sí, Dios está en mí, pero no hay comunión. ¿Vio la diferencia? Entonces, para poder tener comunión con los demás, la relación con los demás es fruto de su relación con Dios. Dice, la comunión con los creyentes es el fruto de nuestra relación con Dios. La unidad y el amor fraternal son fruto de una vida en la luz con Dios. La comunión con Dios produce la comunión con otros creyentes. No podemos decir que estamos conectados con Dios si no estamos conectados con aquellos a quienes Dios ama y que también viven conectados a Él. El camino del cristiano no es solitario, al contrario, es un camino de comunión con la comunidad de creyentes, participando de la vida en comunidad con otros que también viven en la misma comunión con Dios y con otros. En un mundo cada vez más individualista, la Biblia nos sigue enseñando el valor y la importancia y la necesidad de la comunidad, la ayuda y la edificación mutua. Compartir con otros nuestras experiencias nos ayuda a crecer juntos en la fe y animarnos en momentos de dificultad. La comunión con otros es una forma de demostrar nuestro amor a Dios. Entonces, si usted quiere vivir una vida en comunión con otros, necesita comunión con Dios, estar en la luz, estar en la verdad, y como fruto resulta una vida en comunión con otros que están en la luz y están en la verdad. Ahí se vuelve una coinonía perfecta. ¿Por qué? Porque lo que tú traes y lo que yo traigo se juntan. Pero ¿qué es lo que nos pasa usualmente? Que algunos traen y otros vienen drain, no traen nada y andan con el moño encendido.
Entonces, ¿qué pasa? Que esos que no vienen con comunión con Dios vienen armados, tirando flechas ahí sin parar, y eso daña el cuerpo de Cristo. Y no tan solo en la iglesia, daña donde quiera que usted llega, con sus malas actitudes, con sus miradas, con sus malos comentarios, las desatinadas opiniones que tienen. Cuando usted vuelve a la comunión con Dios y se mete allá en la presencia de Dios, usted sale con una actitud totalmente diferente. Y ahora vamos al verso número 8, que es otra respuesta a esos falsos herejes. ¿Cuál es la hora? Porque no, el reloj de allá atrás está dañado. 12:28. 12:28. 12:30. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este verso número 8 también es otra respuesta, porque en el momento los gnósticos decían y pensaban, ellos negaban la existencia del pecado en la naturaleza humana. Ellos decían, no, en los seres humanos no hay pecado. Ellos están en Cristo y no hay pecado en ellos. Eso era una mentalidad de los falsos maestros. El primer grupo decía que el pecado no los corrompía. Y el segundo grupo de falsos maestros decía, no, en los humanos no hay pecado. Mire qué contradictorio. El primer grupo de gnósticos pensaba y negaba que el pecado rompiera la comunión con Dios. Tú pecas, que la comunión no se rompe. Y el segundo grupo de falsos maestros negaba la existencia del pecado en la naturaleza humana y negaba la tendencia al pecado. Ellos decían, los humanos no, ellos no tienen pecado, en ellos no hay pecado. Y el texto dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Jesucristo es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Juan lo dijo. Jesucristo es la verdad. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es un texto bien denso, porque a veces nosotros decimos, oh sí, yo tengo comunión con Dios, oh yo me llevo bastante bien y tengo comunión con los demás, ay no, yo no tengo pecado. Y nos sentimos más santos, santísimos que la última santidad del mundo mundial. Y ahí empieza la cosa a complicarse. Cuando sentimos que somos los más santos, santísimos, que casi que mira, las alitas atrás, que dice, mira, me ven mis alitas. La aureola y con alitas y todo. Mire, si decimos, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hello. Ni uno bueno hay, dice la palabra. Ni uno bueno hay. Tenemos que comprender que en nosotros hay pecado. Por eso es que somos llamados al arrepentimiento, a la confesión. Necesitamos, no es, oh sí, yo me confesé, acepté a Jesucristo y ya te salieron alas. No. En nuestro diario vivir estamos enfrentando situaciones una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa con la comunión otra vez? Se baja. Dice, y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. Pero ahora viene el verso número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es? ¿Quién es el que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Jesucristo.
Jesucristo es el fiel y justo. Él es, no es Juan, no es el pastor, el líder, no, es Él, el que se entregó a la humanidad por amor. Si decimos, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es el requisito? Confesión. ¿Qué hacemos con nuestros pecados cada día? Confesarlos. La gente no quiere confesar. La gente, ¿usted sabe lo que pasa usualmente en nuestras vidas pecaminosas? Nos aislamos y no decimos nada. Esa es la técnica favorita. ¿Y usted sabe quién ama esa técnica? Satanás. Cuando cometemos pecados, Satanás lo primero que hace es que aísla a la persona y le cierra la boca para que no confiese. Y se queda calladito, el pecado oculto, y ahí va uno, y ahí va dos, y ahí van tres. Dios sabe, Dios conoce mi debilidad y no queremos confesar. Y ahí se empieza a llenar el bucket de pecado tras pecado porque no los queremos confesar. Y ahí Satanás empieza a acusarte. Ah, ¿qué clase de cristiano eres tú? Ah, eres un mentiroso. Ah, eres una mentirosa. Mira la doble vida que vives. Y ahí empieza a darte por todos lados. Aprendamos que la confesión es necesaria. ¿Qué más? Necesitamos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hacemos con el pecado entonces? Admitirlo, confesarlo y recibiremos perdón. La comunidad de pecadores perdonados, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es la clave, es la garantía del perdón y la posibilidad de la limpieza, pureza y santidad que necesitamos para acercarnos a Dios. La confesión del pecado y la fe en Jesús son esenciales para recibir la limpieza de nuestro pecado. Dios nos perdona no porque lo merecemos, sino porque Él es fiel y justo. ¿Usted entendió eso? Dios no te perdona porque te lo mereces o me perdona a mí porque yo me lo merezco. Aquí lo dice Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar. Él, por el amor y la justicia, por Él, porque Él es fiel y justo. La comunión con Dios es posible a través del perdón. No es algo que nosotros mismos podamos lograr, sino que es un regalo de Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. La comunión con los otros es posible porque hemos sido perdonados. Lo que nos une con los demás, ¿sabe qué? ¿Usted sabe qué es lo que nos une con todos los demás aquí? ¿Qué es lo que nos une? La condición de pecadores. Aquí andamos todos en el mismo barco. Aquí no hay nadie, mira, con alitas ni con superioridad. Todos somos pecadores, andamos en el mismo barco. Eso es lo que nos une. Por eso es que debería haber comunión. Porque entendemos que aquí y allá y a donde quiera que vayamos, todos somos un grupito de pecadores arrepentidos, buscando vivir una fe viva por la gracia y la misericordia de un Dios fiel y justo. La comunión con los demás es posible porque hemos sido perdonados, y lo que nos une con los demás es la misma condición del perdón. ¿Por qué? Porque somos perdonados por la sangre de Jesús. Esa es nuestra comunión. Esa comunión es que somos perdonados por la sangre de Jesucristo. Somos pecadores. Los primeros que debemos reconocer es nuestra condición y que necesitamos perdón. Y aquí vienen los si decimos. Dentro de este pasaje, si usted nota, hay 3 respuestas a esos falsos maestros. Están en los versos 6, 8 y 10. Si decimos y afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y estamos diciendo que Dios es mentiroso. Si decimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios,
pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, somos mentirosos. Si decimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios y vivimos en la luz, entonces tenemos comunión con Dios y con los demás. Y para terminar, la verdadera comunión con Dios se manifiesta en una vida transformada, donde experimentamos el perdón de nuestros pecados y la limpieza de toda maldad a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, en esta mañana queremos terminar esta serie con un tiempo de introspección hacia adentro, ahí donde usted está. Este es un momento para que usted se examine, para que podamos examinarnos y podamos mirar hacia adentro y podamos decir: ¿cómo estoy yo? ¿Estoy en la luz? ¿Verdaderamente estoy en la luz? Lejos de toda hipocresía, algo que Dios detesta y que todos estamos llamados es a vivir en integridad, sin intentar engañar a Dios, lo cual es posible, sin aparentar ante los demás y sobre todo sin engañarnos a nosotros mismos. Seamos auténticos y transparentes en nuestra relación con Dios y con los que nos rodean. Recordemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios. Podemos acercarnos a Dios con confianza para confesar nuestros pecados y recibir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin engañar a Dios, sin aparentar ante los demás, sin engañarnos a nosotros mismos, hoy nos presentamos delante del Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre, tal como somos, Señor, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, Padre. Nos presentamos de ti porque reconocemos que te hemos fallado, Padre. Nos presentamos delante de ti porque reconocemos que hemos entendido mal a veces estos textos bíblicos, creyendo cosas, mentiras, ideas, malas interpretaciones. Pero ahora, a la luz de tu palabra, de esta carta de Primera de Juan, Señor, estamos delante de ti y venimos con un corazón dispuesto a afirmar nuestra vida y a vivir en la luz que eres tú, una luz que no se apaga, una luz que es eterna, una luz que nos confronta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos examinamos, nos presentamos delante de ti, Señor. Necesitamos la comunión unos con otros, Padre, pero a veces no es fácil. Pero esa comunión es el fruto de una comunión contigo. Entonces la invitación y la atención en esta mañana es a volver a retomar con intencionalidad nuestra búsqueda de nuestra comunión con Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos comunión con Él. Él quiere, Él reclama una vida en comunión contigo. Él quiere tener tiempos contigo. Él quiere estar contigo. Él te espera celosamente. Él te busca y no le has hecho caso. Él te abre los caminos y pones excusas.
Él te da las oportunidades de tiempo y las desperdicias. Él te abre los espacios y le das prioridad a todo, menos a Él. Él hoy te llama y te invita a que retomes la comunión con Él. Dios quiere tener comunión contigo. Él quiere, Él te espera, Él te está esperando. Porque Él quiere que tú estés en la luz, que estés en la verdad. Ayúdanos, Dios, a aprender a identificar lo que no merece nuestro tiempo. 24 horas al día las tiene todo el mundo, pero no todo el mundo hace buen uso de ellas. Todos tenemos los mismos tiempos, pero no todos hacemos buen uso de esos tiempos. Todos tenemos la oportunidad de decir sí y de decir no, pero no todos tienen la valentía de decir que no, porque tienen un compromiso de comunión contigo. Yo te pido, Padre, en esta hora, que tú nos confrontes con tu verdad y que tengamos el valor de decir que no a tiempos de Netflix, de decir que no a horas extras en el trabajo, de decir que no a horas extras en la cama, de decir que no a tiempos de descanso porque yo me lo merezco, y empezar intencionalmente a abrir nuestros espacios para tener comunión contigo. Oh Espíritu Santo, ayúdanos y danos el coraje, la valentía, el carácter, el dominio propio para comenzar o retomar una comunión contigo. Y como resultado de una comunión contigo, vamos a poder tener comunión con los demás. No existe comunión con los demás si no tenemos comunión con Dios. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has hablado claramente y has llamado nuestra atención, Señor, para examinar nuestras relaciones, Señor, y entender de que nuestras malas relaciones y falta de comunión con los demás es un reflejo de la vida desorganizada que llevamos contigo, Padre. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas, que me ayudes, Señor, a ser intencional en mi comunión contigo para vivir en plenitud, en comunión con los demás. Porque sabemos que los que nos unen es que todos somos pecadores y solo la sangre de Jesucristo es la que nos limpia y nos da entrada a la luz admirable y al Dios Todopoderoso. En la comunión con Dios y con los otros creyentes, lo cual es esencial para crecer en la fe y animarnos a permanecer, Señor, en una fe viva. En tus manos estamos, Padre bendito, y te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.